Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una bonita semana. Estamos acá nuevamente con nuestro hermano Edmundo, que el día de hoy también nos va a brindar otras charlas. ¿Cómo estás, hermanito? Qué gusto de saludarte y de tenerte nuevamente acá con nosotros. Bien, Pili, también gustoso de estar con ustedes. Se te extraña, hermano, ¿ah? Se te No, extraña. gracias, gracias. Todo bien, felizmente, para este día de la sexta grabación ya, De la sexta grabación. penúltima semana Wow. de las charlas. Pero me imagino que cuando acabe, después volvemos a empezar con otras Sí, charlas, porque seguramente, son muy interesantes. así es. Hermano, tenemos un invitado el día de hoy. Estamos acá con el hermano Martín Segovia Leiva. Queremos conocerlo un poquito. Él es docente de educación, licenciado en Historia y Educación Religiosa por la Facultad de Teología Pontificia de Lima, con estudios de filosofía de la misma facultad. También ha sido catequista en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y Cristo Salvador. En la actualidad es miembro de CEPROFARENA y hoy también es docente de educación religiosa en la institución educativa Víctor Andrés Belaunde y Rosa Irene Infantes de Canales. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, hermano Martín. Qué gusto de conocerte y gracias por estar acompañándonos en estas lindas charlas. Sí, más bien, muchas gracias a ustedes, hermana del mundo y hermana Pili, por estar Gracias. en su casa compartiendo, ¿no? Compartiendo la palabra del Señor, rezando, ¿no? Muy contento de estar acá. Muchísimas Gracias, gracias. hermano. Tu casa cuando gustes. Gracias. Bueno, hermano Edmundo, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Bien, siguiendo la secuencia de las charlas, si nos hemos dado cuenta, hemos estado hablando mucho de la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hoy día vamos a hacer un alto para tocar un tema muy importante, muy valioso dentro de nuestra iglesia, ¿no? Este tema a veces poco profundizado también, muy veces rezado, pero poco profundizado. Vamos a tratar de profundizar el día de hoy. ¿Cuál es el tema, hermano? El tema se llama María, Wow, la Virgen María, qué el bonito. papel que cumple la Madre de Jesús. Muy bien, hermano. Empecemos Correcto, correcto. entonces. Bueno, bienvenido, hermano. Qué gusto realmente tenerte con nosotros para que nos ayudes con algunas dudas, ¿correcto? Algunas preguntas por ahí. Si bien es cierto, como decía hace un momento, María es muchas veces rezada, pero no se conoce la realidad y la verdad de las cosas. Se confunde mucho, ¿no? Y hay malas interpretaciones incluso. Hoy día las aclararemos. Entonces la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué papel cumple María, la Madre de Jesús, en nuestra iglesia? Ya, cumple un papel fundamental, ¿no? Principal, diría yo. ¿Por qué? Porque María para nosotros los católicos, es la primera apóstol. Primero porque María fue el gran privilegio que tuvo de ser la madre de Jesús, la madre de Dios, y lo tuvo desde su vientre y lo tuvo en todo su recorrido como persona, ¿no? En el mismo Evangelio lo precisa, ¿no? El niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Entonces María estuvo con él en cada momento, hasta en el sacrificio de la cruz y después en la resurrección. Entonces María estuvo en todo momento, es cercana a él, es una piedra viva en la iglesia. Entonces María no puede estar alejada de la iglesia y alejada de los católicos y alejada del mismo Jesús, porque María está por nuestra fe, porque es un dogma, está en cuerpo y alma. Entonces María intrínsecamente está ligada a Jesús, es muy cercana, es su madre y es madre también de nosotros. Entonces tenemos que pedirle, rezarle, porque María está con nosotros, está con la iglesia. Así es. Y hay un dato muy interesante que dijiste al comenzar, ¿no? Es la primera apóstol. Claro. O sea, ¿quién mejor que ella, que ha estado de cerca con Jesús para contarnos quién era, su hijo? Claro. Entonces, ni hablar. Dice que hay un camino a Jesús por María, ¿no? Claro. Jesús por María, porque María fue la madre. Fue la madre. Claro. Y Jesús tuvo una madre como todos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Tuvo una madre como todo ser humano.
No podía nacer de otra cosa, tenía que nacer de una mujer, y en este caso de una virgen, ¿no? Y cercana a los apóstoles. Acuérdate que en la Muy cruz cercana. estuvo cerca Juan, ¿no? Así es, muy cercana, Muy cercana a Juan. Sí. Y entonces, ¿pero por qué tantas advocaciones? ¿Por qué tenemos la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Puerta, la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? La advocación es el nombre que se le da a la Virgen de acuerdo a la región, al lugar, al país, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si estamos en Puno, acá en el Perú, tenemos a la Virgen de la Candelaria, que es la misma Virgen, es la única Virgen, es la Madre de Jesús, de esa Madre del Evangelio, del sí a Dios, esa misma Madre es la Virgen con advocaciones, ¿no? En este caso con nombres diferentes para que lo puedan entender todos. Claro. Entonces es la misma Virgen, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México Por Guadalupe. es la Virgen María, pero por Guadalupe. La Virgen de Fátima en Portugal, la Virgen de Lourdes en Francia, la Virgen de Czestochowa en Polonia, de Medjugorje, ¿no? En los países balcánicos, ¿no? Entonces la Virgen está en todos los lugares, en todo el mundo, pero tiene diferentes nombres de acuerdo a la región, de acuerdo al lugar, de acuerdo al país. Correcto, por lo tanto la advocación vendría a ser el sinónimo de nominación, es el nombre. Es el nombre que le damos. Claro. ¿No? Pero mira, ya que estamos ahorita en el mes morado del Señor de los Milagros, la advocación de la Virgen María que está detrás de la imagen del Señor de los Milagros es la Virgen de la Nube, Sí, pues. que es una advocación ecuatoriana. Ajá. Mira, qué universal Claro. es nuestra fe. Y muy bien. Entonces, ¿cómo debería ser entonces la devoción a María? ¿Cómo tendría que ser? sí, hay bien importante. Es que buena pregunta. Primero hay que precisar algo. Hay que tener los conceptos claros. Por ejemplo, adoración. La adoración, ¿qué es la adoración? La adoración es la que le damos solo a Dios, donde nos arrodillamos, donde nos pedimos los milagros. Es la adoración, la postración a Dios uno y trino, al único. Es la adoración que se le da, ¿no? La hiperdulía es la veneración que se le da a la Virgen María, solo a la Virgen María, y la dulía es la veneración que se le da a los santos. Veneración. Te he dicho que primero o recordamos o sabemos que la adoración debe ser solo y exclusiva a Dios. Que preciso eso porque a veces dicen, no, pero ¿por qué adoran a la Virgen María? No, a la Virgen María la veneramos con respeto, con cariño, con devoción, pero la adoración es a Dios y solo a Dios. Así es. Qué interesante todo esto, ¿no? Y entonces la pregunta que yo te haría es, ¿María qué cosa es? ¿María es intercesora o es mediadora? ¿Cómo se le tiene que denominar? Yo creo que a María se le tiene que denominar María es intercesora, por excelencia. ¿Por qué intercesora? Porque, como ya hemos visto en las anteriores preguntas, hemos visto que María siempre ha estado cerca. Claro. En el Evangelio también lo dicen, las bodas de Caná, por ejemplo, ¿no? Claro. Recordarás que le dicen, la gente va donde María, los invitados van donde María, y se nos ha acabado el vino, entonces hagan lo que Él les diga. Así es. O sea, María, de María a Jesús. Los manda Jesús. Vaya, nosotros si vamos a María, es porque vamos a ir a Jesús. Claro. María nos tiene que llevar a Jesús. Camino seguro. Camino seguro y más rápido de repente, ¿no? Ya, o una ayuda, un acompañamiento, María. Claro. Entonces María siempre nos va a llevar a Jesús, por eso que es intercesora, por excelencia. Ajá. La mejor, diría yo, ¿no? Claro. ¿Qué mejor intercesión que María? ¿Y por qué no es mediadora? ¿O quién es el título que tiene de mediador? Mediador es Jesús, porque Él mismo lo dice. Único mediador entre Dios y los hombres, yo. Para llegar a Dios, Para llegar a Dios, por Él mismo lo dice. Ah, claro, sí. Pues. Entonces, Perfecto. María intercesora. Y todavía hay digamos, sustentos bíblicos que hablan de eso, ¿no? Porque María no solamente estuvo con Jesús, vivió con Jesús, indicó que fueran a Jesús, sino que fue, como dijiste tú, la primera apóstol. El pilar fundamental para los apóstoles fue María. Claro. O sea, el cristianismo tiene sustento en María, porque los apóstoles, luego de muerto Jesús, hacían lo que María decía. Es como un matriarcado, digamos, ¿no? Claro. Entonces María fue un pilar importantísimo. Y cerca, ¿no? Y cerca con ella en la cruz. Y cerca a los apóstoles. Muy cerca. Cerca a los apóstoles, ¿no? Muy cerca. Entonces, ¿cuál sería la conclusión a la que tenemos que llegar el día de hoy? O sea, al año 2022, ¿cómo tenemos que entender a María? Yo creo que el católico cristiano tiene que tener mucha devoción a María, rezar el rosario permanentemente, yo diría diario, y que siga creciendo esa devoción, esa fe a María, porque María es
la Madre de Dios, la Madre de Jesús, y nos va a hacer caso en lo que digamos. No hay pierde, como se dice con ella, ¿no? O sea, porque que no se pierda esa devoción a la Madre de Jesús, a la llena de gracia, como lo dice en el Evangelio, ¿no? Está tan cerca de nosotros porque por dogma sabemos que María está asunta al cielo en cuerpo y alma. Asunta al cielo. Entonces, ¿qué más cerca María debe estar escuchándonos ahorita que estamos hablando de ella? Hay que encomendarnos a ella. Y como te comentaba antes, que la devoción tiene que seguir en la virtualidad. Por ejemplo, se han hecho muchos rosarios Qué bueno. en este tiempo, Qué y bueno. que se ha incrementado, o sea, no precisado más el rezo del rosario, y hay que seguir rezando a la María como intercesora Como intercesora. de nosotros, ¿no? Muy bien. No veo, no creo un católico que no sea mariano. El mariano es sinónimo de cristianismo, sinónimo de catolicismo. Y hay una virgen, una advocación a la Virgen que se llama María Auxiliadora. María Auxiliadora. Y es la que auxilia siempre, ¿no? Ella siempre te saca del problema, ¿no? María Auxiliadora. Qué bonito. Reina, ¿no? Reina de los apóstoles, como hemos recordado. Reina Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Así es. Entonces, hermanos, yo creo espero que haya quedado claro, ¿no? Que María cumple un papel importante en nuestra fe, ¿cierto? Nosotros amamos a Dios, nosotros adoramos a Dios, nosotros hacemos todo por Dios, por Jesús, que es el mismo Dios, pero por María nosotros tenemos casi el camino seguro. Porque intercede. E intercede. Y Así intercede. es. Muy bien, Pili. Hermano Martín, gracias por haber estado con nosotros. Muchas Como te gracias vuelvo a a ustedes. repetir, tu casa cuando gustes, visítanos siempre. Y hermano Edmundo, muchas gracias. A ti. La charla ha sido muy bonita, muy interesante y sobre todo muy clara, ¿no? Porque muchas personas no tenían muy bien el concepto de María, ¿no? Pero ahora yo creo que con esto, bueno, Queda A claro. seguir rezando a Queda María, cargando nuestro rosario. Así es. Sí. Ajá. Muy y bien. en la época de pandemia mucha gente Se ha abocó rezado a María, más se abocó a María. al rosario, Claro, ¿no? rosario, O sea, sí. 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 Así es. Hay Bueno, muchos hermanos, grupos de ha sido muy oración. bonito, muy No, interesante al esta contrario. charla y será hasta la próxima si Dios quiere. Que Dios Así los es. bendiga a todos ustedes y nos despedimos. Así Gracias, es. gracias, Gracias a ti, gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, amén.